Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Y aquí comienza este encuentro de miércoles, cuando a partir de las 20 horas charlamos acerca de las actividades denominadas culturales que se realizaron o se van a realizar aquí en nuestra ciudad. Lo primero, por supuesto, como siempre, la propuesta musical que viene de la mano de Gonzalo Zorrilla. Sí, ahí vamos. Bien, y si comenzamos con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, con el tema, bueno, Motorcico, que está contenido en el álbum Octubre, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque, bueno, es un homenaje, ¿no?, a quien falleció el pasado viernes, y me estoy refiriendo, por supuesto, al señor Carlos Alberto el Indio Solari, líder justamente de esta banda, y que, bueno, que tiene... Alguien me va a decir, sí, pero es una banda de Buenos Aires y todo lo demás, pero no, porque saben que tiene una relación muy estrecha con nuestra Salta, con nuestra ciudad capital de Salta, ¿sí? Porque tiene una historia muy cercana, muy particular, sobre todo en los tiempos de sus orígenes. Y aquí, por supuesto, también, así como has podido ver a través de la televisión, a través de las redes, también se han rendido diversos homenajes en los lugares que, bueno, son muy emblemáticos justamente para la banda, o para los integrantes de la banda. Y Salta, como te decía, tiene un lugar muy especial en esta historia del rock nacional y sobre todo relacionada a esta banda como es Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, porque, bueno, justamente su nombre como tal, como banda con este nombre, es que debutaron en nuestra ciudad capital de Salta. Y como en otros lugares del país, te decía, también se realizaron diversos homenajes y sobre todo en aquello que se denomina un banderazo. Salta también lo vivió. Porque acá tenemos justamente dos lugares muy particulares, como es un mural ubicado en la zona céntrica, y también, por supuesto, Plaza 9 de Julio, que es el lugar donde confluyen generalmente cuando se hacen estos tipos de reconocimientos, ¿no? Ya sea cuando, bueno, justamente gana, por ejemplo, Argentina, cuando hay algún festejo muy en particular de algún club de fútbol, y bueno, en esta oportunidad también, a través de las redes se autoconvocaron los diversos fanáticos para que en horas de la tarde, aproximadamente entre las 18 y 19, ya comenzaba a reunirse la gente que iba a estar presente allí para darle la despedida a su manera a el Indio Solari. Pasó en Salta, sí, en Salta, aquí, en nuestra ciudad. Por ejemplo, voces de los protagonistas, de ellos, de los que estuvieron presentes, de aquellos que, bueno, demuestran un sentimiento especial por la banda. Tal es el caso, uno de tantos. Una de esas voces que te puedo mostrar es la de Juan Carlos Poblet, que estaba acompañado por su esposa, la señora María Delia Álvarez, y se había acercado allí con todo ese sentimiento mezclado con dolor y tristeza. Y ustedes van a escuchar justamente lo que son las palabras de Juan Carlos, en los cuales realmente demuestra ese sentimiento, con esa voz entrecortada, con esos límites al llanto, porque luego cuando culmina justamente la charla, es su esposa que lo acompañaba, quien, bueno, le da un aliciente allí para que, bueno, en ese momento justamente se pone a llorar. Una persona grande, 71 años, pero que justamente vivió toda esa etapa de la trayectoria de una banda como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero basta de palabras, porque queremos las palabras de ellos, de justamente de los que expresan ese sentimiento. Por eso escuchamos primeramente, como te decía, a Juan Carlos Poblet. Vamos allá. Vamos a Plaza 9 de Julio, ¿te parece? Porque allí, como te decía, acompañado con su esposa, y le hacía algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, decirle ¿por qué? ¿Por qué decidiste estar presente esta noche en la plaza? Vamos a tratar de hablar sin llorar, porque es una tremenda pena la que hoy siento. El Indio ha sido un artista popular que supo escribir poesía y que esa poesía
se ha escuchado por los más vulnerables. Hoy yo leía un posteo que hablaba, hoy lloran los más pobres, lloran los desempleados, lloran los presos, lloran los borrachos, lloran los jubilados. Hoy lloran los padres, los abuelos y los hijos que vivieron la poesía y la música del indio. Qué sentimientos, ¿no? Allí estaba lo que yo te decía, justamente esas palabras entrecortadas, con el llanto de por medio. No había otra forma de expresarlo, justamente, porque lo estaba sintiendo. Juan Carlos, ¿cómo me explicás al indio arriba del escenario? ¿Pudiste verlo en concierto? Nosotros hemos tenido la ocasión de verlo al indio en 2 oportunidades. Una en La Plata, que me parece que fue en el 2010, otra en Tandil, cuando él anuncia que estaba enfermo. Y lo dice como hacía las cosas el indio, con absoluta naturalidad. Dice, en las redes está contando de que estoy enfermo. Bueno, es cierto, pero no es para hacer mucho espamento, dice algo así. Todo el mundo tiene alguien enfermo. Bueno, son cosas de la vida. Cuenta quiénes están, quiénes van a tocar, describe eso. Y luego empieza el show, que no es un show. Primero nosotros, que somos grandes ya, lo miramos, intentamos mirarlo desde el núcleo de la gente, y no pudimos porque no podíamos ni respirar. Entonces nos corrimos, entonces mirábamos ese fenómeno lleno de misticismo, lleno de poesía, ese fenómeno masivo, esa cantidad de gente bailando y cantando. No es solamente música, no es solamente poesía, es algo más trascendente. Bien, allí estamos entonces escuchando con ese sonido de fondo, que es justamente el del banderazo realizado el día viernes 5, en horas de la tarde-noche ya, ¿no? Y se reunían gente, sobre todo los jóvenes, ocupaban el centro de aquel círculo que se había formado a un costado del monumento a Arenales. Y la gente más grande, bueno, que no podía ya ser partícipe, por ejemplo, del pogo, aunque muchos se animaron, pero aquellos que estaban también en sus costados, animando, cantando, tarareando las canciones, las letras, uno podía ver entonces esa pasión aquí en mismo Salta. Uno dice, no, bueno, a lo mejor es propio de las grandes ciudades. No, acá una ciudad del interior que, como te decía, tiene una relación muy estrecha en cuanto a lo que tiene que ver con el nacimiento de la banda, con este nombre en particular. Y justamente, como te decía, están todos reunidos allí. Algunos haciendo ese pogo tan característico y otros acompañando, cantando, llevando la bandera para colocarla justamente al costado, en las escalinatas, en las barandas del monumento. Todo allí era una fiesta, una misa ricotera, como se dice. Todo para rendirle homenaje a Carlos Alberto el Indio Solari. Por eso nuevamente recurrimos a Juan Carlos Poblet, que en esta oportunidad allí presente, con sus 71 años, como él lo expresa, para contarle, bueno, cuál va a ser la trascendencia, preguntarle, ¿no? ¿Cuál va a ser la trascendencia del indio de aquí en más? Y él contestaba lo siguiente, escucha. Y yo iba caminando y venía un pibe con una remera del indio y lo paré, le pregunté, ¿cuántos años tenés vos? 21, me dijo, 21 años. Yo tengo 71. y 21 años. Y él, dolido, emocionado, como estamos todos, con la muerte del indio. ¿Cómo hace un artista popular para trascender? Es un misterio, y ante ese misterio estamos, y nosotros lo vimos permanentemente. Ante ese misterio estamos. ¿Qué va a pasar ahora con la muerte? La muerte suele idealizar a las personas.
la figura del indio va a crecer, si es que puede crecer más, va a crecer y va a trascender, yo creo. No, estamos ante un fenómeno que es muy difícil de explicar, como uno no puede explicar los procesos históricos que uno vive, sino que los puede explicar después. Pero estamos ante eso. Es más que música, es más que poesía, es la representación popular de un artista que toma la voz del pueblo, lo transforma en poesía y se lo devuelve a los que no leen poesía, que se ponen a leer poesía, a los que menos tienen, a los negados, a los nadies, decía Galeano. Bien, allí estábamos escuchando entonces a Juan Carlos Poblet, quien se hizo presente en Plaza 9 de Julio, aquí en Salta capital, donde se realizó este banderazo. Por eso escuchás ese bullicio de fondo, porque bueno, allí están los más jóvenes, por supuesto, con toda su energía, aportando banderas, aportando sonido, aportando todo para que sea todo un buen encuentro entre aquellos que justamente han seguido la banda durante mucho tiempo. Y allí estaba, como te decía, en este caso Juan Carlos Poblet, acompañado con su esposa María Delia Álvarez, docentes los dos, docentes jubilados, que ella también me decía que había podido compartir varias veces eso de ir a los recitales, a tener la oportunidad de presenciar a los Redonditos de Ricota, a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre el escenario, de poder disfrutarlos. Ellos como docentes ahora les tocaba justamente despedirlo a este personaje tan particular para la historia de nuestro rock nacional, despedirlo desde acá, desde Salta. Ellos estaban de paso, pero justamente cuando supieron de este banderazo aquí en la ciudad de Salta, solamente tomaron ese camino para sumarse a toda esta convocatoria, que pronto la vamos también a ver en imágenes. Carlos el Indio Solari, entonces homenaje en Salta. Pasión, multitud, gente disfrutando, gente con sus banderas, como te decía, con cada uno con sus consignas. Todos allí en algún momento, luego esperando ese tema tan particular para el pogo, ¿sí? Eso que se denomina el pogo más grande del mundo. Por eso quería comenzar con esto de, bueno, traerte estas voces de quienes protagonizaron aquí en Salta este encuentro, rindiéndole homenaje al indio. Música, sí, por supuesto. Seguimos escuchando más de Octubre, de uno de los tantos álbumes icónicos de esta banda. ¿Te parece ahora Preso en mi ciudad? Ya que estamos hablando de una urbe como Salta, ¿te parece Preso en mi ciudad? Suena así. Escucha. Bien, te cuento que hoy estamos justamente transitando un tanto aquel momento tan especial que se vivió en la zona céntrica de nuestra ciudad, para ser más exactos en Plaza 9 de Julio, donde se rindió homenaje a el Indio Solari por la cuestión, bueno, del fallecimiento producido justamente el pasado viernes, ¿no? Y te dije, vamos a ver. Aquellos que están en el streaming, bueno, van a tener la oportunidad no solamente de escuchar el sonido, sino que también, por supuesto, las imágenes, para que podamos revivir ese momento. Te decía, se venía el pogo, tan esperado, por supuesto. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Lo querés ver? Vamos a Plaza 9 de Julio, porque esto se vivía así.
Por favor, mi nombre es Naya Luz, en la gente desfiguró. Bien, allí están ustedes que, bueno, pueden ver a través de lo que es el streaming de la radio. Habrán podido, tal vez, ¿no? Si estuviste en ese lugar, recordar ese momento tan especial, de esa mezcla de alegría y también de tristeza, de recordar un momento tan especial y hacerlo a través de lo que es el tradicional pogo. El pogo más grande del mundo, en este caso ahí replicado en este lugar, nuestra parte central de nuestra ciudad, donde, bueno, justamente los más jóvenes y también los más grandes, los alrededores, como te decía, estaban presentes para rendirle homenaje a el Indio Solari. ¿Querés que sigamos transitando todo esto que tiene que ver con esa jornada especial? Donde Salta, como te digo, tiene un protagonismo, porque en la calle de Anfunes, muy cerca de lo que es Plaza 9 de Julio, justamente allí en un local, esta banda que venía desde La Plata es que toma ya prácticamente ese nombre de Patricio Rey y su redondito de ricota en cuanto a lo que tiene que ver con su publicidad y su presentación aquí en este lugar. Porque sí, es bien, es cierto, seguramente conoces parte de la historia en la cual este grupo, más que nada performático, ya venía haciendo presentaciones en La Plata, pero es aquí en Salta donde debutan con este nombre, de ahí en más. Por eso contarte esta historia, por eso mostrarte este sentimiento que también demostraron los salteños allí en nuestra plaza central. ¿Querés seguir viviendo toda esta jornada? Ahora hacemos una pausa, breve, y nos identificamos y seguimos, ¿sí? Vamos. Bien, te cuento que se viene justamente lo que es un tributo al Indio Solari, con música en vivo, cine documental y espacios de encuentros para los seguidores del universo ricotero. La actividad comenzará a las 16 horas con la Feria Ricotera, que reunirá a emprendedores locales vinculados a la cultura rock. Habrá stand merchandising temático. ¿Cuándo será esto? El próximo sábado 13 de junio en la Usina Cultural ubicada en España y Juramento. A las 18:30 en el anfiteatro será el escenario del homenaje musical encabezado por la banda salteña La Bestia Pop, acompañada por más de 10 artistas invitados que recorrerán distintos momentos de la extensa trayectoria de Solari. La programación incluirá además la proyección especial de Piedra que Late, un documental dirigido por el periodista y realizador Julio Leiva, que reconstruye el histórico recital que el Indio Solari ofreció en Tandil en el año 2011. Así que bueno, hay también entonces ya la invitación para algo que se viene, en este caso en la Usina Cultural de España y Juramento, donde se va a realizar lo que es el tributo a el Indio Solari con música en vivo, y bueno, también se va a hacer la proyección de un corto documental, en este caso titulado Piedra que Late. Así que bueno, el próximo sábado a partir de entonces desde las 16 horas ya podrán reunirse aquellos que son seguidores o conocedores de la banda y aquellos que también quieren tener un acercamiento de qué se trata este fenómeno tan especial, ¿no? Y que, como les contaba hace un ratito nada más, que también Salta rindió homenaje a este líder de lo que tiene que ver con nuestro rock nacional, y allí en Plaza 9 de Julio, ese banderazo tan particular, hace instantes vivíamos lo que era eso tan esperado como es el pogo. Y ahora, ¿qué te parece si volvemos allí a ese momento tan especial? Vamos a Plaza 9 de Julio. ¿Te parece ver las banderas y luego cómo se organizaron para una foto grupal? ¿Te parece en esos momentos? Sí, Plaza 9 de Julio, vamos de nuevo. Ahí estamos. Como un demonio.
por su amor. Veo casi como un demonio y rasgo la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz para mí. La veo casi como un demonio y rasgo la alfombra por su amor. Todos ustedes, todos bien. Todos, libérense. Nadie queda afuera. Cortame la música, cortame la música. Todos, bueno. Que es para mí la mejor balsada. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Bien, ¿qué te parece? Aquellos que tienen la oportunidad de ver las imágenes estarán tal vez algunos reviviendo este momento, otros, bueno, se perdieron ese instante tan especial, incluso esa organización en cierto modo de querer hacer una especie de foto, ¿no? Pero pareciera que ahí terminaba todo y no es así. No es que a esa hora, digamos, promediando las 20 horas, allí la gente se reunió, tomó esa foto y todo terminó y a sus casas. No fue así. Luego continuó a las 21 horas, casi cerca de las 10 y de la noche y todavía seguían allí reunidos. ¿Por qué? Porque el público se iba renovando. Y aquellos que en un primer momento tenían, digamos, en sus manos esto de poder arengar, poder ayudar, poder hacer esto que prácticamente parecía una performance, porque allí, por ejemplo, alguien tomaba una bandera, otros cantaron, en fin, todo esto, pero esto, como te decía, se iba renovando. Había gente incluso de los que estaban a los costados que llegaban, estaban un momento, cantaban, se abrazaban, lloraban. Todo eso pasó allí en la plaza, en nuestra plaza 9 de julio, aquí en Salta. Todos rindieron homenaje, en ese caso, de esa manera, a Carlos el Indio Solari. No concluía ahí. No terminó allí con esa, pareciera una foto final, aquellos que pudieron ver entonces estas escenas. No, continuó, porque era todo un ambiente, como les decía, de pasión, de camaradería, de estar allí juntos. Pero vos querés seguir viendo algo más. ¿Te parece que vamos otra vez? Plaza 9 de julio y escuchar ese olé, 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 indio, indio. ¿Te parece? Vamos, revivamos otra vez esos momentos. Ahí va.
¿Qué te parece? Aquellos que pueden entonces verlo a través de las redes, estos momentos allí, ¿no? Todo ese disfrute tan especial de quienes se dieron convocatoria. Y vamos a lo que es un momento especial cuando corearon, por ejemplo, una canción muy reconocida como Mi perro dinamita, sí, en Plaza 9 de Julio, con las gargantas, con toda pasión. Ellos lo hacían de esta manera. Ahí va. Bien, allí estamos entonces reviviendo ese momento. Aquellos que tienen la oportunidad de verlo y aquellos que están escuchando, bueno, escuchan justamente lo que es ese sonido que los fanáticos expresaban en Plaza 9 de Julio. Y te decías este recorrido con el cual seguimos en esta jornada del día viernes. Banderas, remeras. Desde la música, desde un álbum, desde octubre, ya nadie va a escuchar tu remera. El tema musical, sí, suena así, escucha.
al visitante. Bien, y hoy hablando sobre todo de el Indio Solari, ¿no? Rindiendo este homenaje también desde este lugar, que bueno, justamente porque fue y es parte de nuestra cultura, sobre todo lo asociado a lo que tiene que ver con el rock nacional, pero también te decía una historia muy particular que la relaciona con Salta. Antes quiero volver a reiterarte para aquellos que son seguidores de la banda o que, bueno, han tenido incluso, como te decía, sus discos, no sé, todo eso que, bueno, acompañó durante toda una vida a mucha gente, ¿no? Gente grande que reconoce que en muchos momentos fueron acompañados por aquellas estrofas, por aquellas canciones, y por aquella música que justamente tenía Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Y te reitero que se va a realizar, ¿no?, un tributo al Indio Solari con música en vivo, cine documental, cuando el día sábado 13 de junio en la Usina Cultural de España y Juramento. Todo va a comenzar a las 16 horas con una feria ricotera, y a las 18:30 horas, ya en lo que es el anfiteatro, será el escenario del homenaje musical encabezado por la banda salteña La Bestia Pop. En este caso van a estar acompañados por más de 10 artistas invitados que recorrerán distintos momentos de la extensa trayectoria de Solari. La programación además va a incluir la proyección especial de Piedra que Late, el documental dirigido por el periodista y realizador Julio Leiva, que reconstruye el histórico recital que el Indio Solari ofreció en Tandil en el año 2011. A no olvidar a aquellos que se quieran acercar a ese lugar el día sábado 13 van a poder entonces estar allí disfrutando de todo esto que han propuesto desde lo que es la Usina Cultural ubicada en España y Juramento. Pero vos querés seguir vivenciando esta tarde-noche que hacía referencia acerca del mismo momento en el cual, bueno, los ricoteros salteños también rindieron homenaje a el Indio Solari. Entonces vamos a un lugar especial, particular, porque acá, para aquellos que estén a la distancia o que tal vez muchas veces pasan por las veredas de calle de Anfune y tal vez no tengan esa referencia, a pesar que en ese lugar ya existe un mural, una pintura allí que, bueno, está señalando que en esa cuadra, en algún momento del año 1978, en enero de 1978, allí debutaba esta banda que tomaba por primera vez ese nombre, que era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Entonces, ¿vos querés ver de qué se trata? ¿Vos querés que vamos? Sí, esa misma tarde-noche. Pasamos por Caseros, doblamos de Anfunes, pero mejor lo vemos. Sí, ahí va. Bien, estamos recorriendo, como te decía, esto que es calle de Anfunes, eso que se ve, aquellos que pueden ver justamente en imágenes, esas grandes puertas de madera, es la entrada de lo que fue el llamado bar polaco. Allí, por esas puertas, en algún momento de aquel, como te digo, 7 de enero de 1978, ese año mundialista, allí se fue el debut de esta banda. Allí se colocaron los afiches, allí cantaron por primera vez aquí en Salta, pero con ese nombre. Incluso se hizo difusión en el diario local con ese nombre.
cuando en otras funciones que habían dado ya con anterioridad en lo que es en La Plata, en Lozanazo, en el Teatro Lozano, bueno, pero todavía no tenían ese nombre. Y lo que están viendo allí, aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo a través de lo que son las redes, van a ver que están unos muchachos prendiendo unas velas y también hay distintos ramos de flores, donde justamente está ubicado un mural que hace referencia señalando que en esa zona, si bien está, como ustedes pueden ver, aquellos que tienen la imagen, en esa zona fue el nacimiento de esta banda. Allí está la imagen de Sky, del Indio, de la Negra Poli, y también ese aviso en el cual, bueno, justamente se hacía mención de la presentación de la banda. Allí justamente se señala como el bar o el pub polaco en el cual la banda llegaba a Salta a hacer su debut. Esos son los momentos, esa es la gente que estuvo allí. Ese es justamente allí podemos ver instrumentos musicales, porque también, por ejemplo, alguien aportó algunos sonidos con el saxo. Y ustedes pueden ver que es una calle que en esa oportunidad prácticamente estaba en penumbras, porque ya eran horas de la noche. Sobre el fondo se puede ver incluso lo que es la torre de la Basílica San Francisco, y después ves ese recorrido desde la casona que te señalo con esas puertas de madera hacia donde la gente se reunió para justamente poner una ofrenda floral y también encender las velas. Por supuesto, la calle quedó en su momento un tanto que molestaba a los automovilistas que pasaban en el lugar, porque es una parte de una calle muy angosta, prácticamente peatonalizada, lo cual muchos de los que estaban allí, al ver que era imposible hacer allí un homenaje de mayor envergadura, bueno, al grito de a la plaza, se sumaron a aquellos, como te decía, que se habían reunido en la zona céntrica, en la Plaza 9 de Julio. Ese es un lugar emblemático que hoy, por lo menos con este mural, tenemos una referencia puntual. Lo que había quedado un tanto en el tiempo, con algunas, incluso algunas notas periodísticas o por allí, algunos escritos que se hicieron acerca cuando se habla de la banda, de los orígenes de la banda, pues ya había quedado un tanto al margen de quién había sido el propietario, el artífice de esta visita a Salta y este debut que se produjo justamente en esta casona. Me estoy refiriendo a quién fue el arquitecto Héctor Alessandrovich. Sí, alguien que tal vez tenés una referencia más amplia de estos últimos tiempos, de estos últimos años, de que fue quien se presentó como candidato a intendente por la ciudad capital de Salta y que tenía otro perfil. No aquel de los años 70, donde, bueno, justamente ese joven emprendedor había dado ese lugar tan especial y había creado ese espacio cultural para que justamente allí se produzcan, por ejemplo, presentaciones teatrales, musicales. Incluso allí ese lugar fue visitado por, entre otras figuras, por ejemplo, como el mismísimo Cuchi Leguizamón. Un lugar especial que duró poco tiempo, porque hay que recordar que era justamente la etapa bajo el gobierno de la dictadura del proceso de reorganización nacional, lo cual estas formas de expresiones artísticas, bueno, no eran muy bien vistas. Y el público por allí se limitaba para asistir a lugares como este, donde, bueno, justamente habían manifestaciones culturales de este tipo, las musicales, lo que tenía que ver con presentaciones de libros, lo que tenía que ver justamente con la cuestión de la música. Tal vez, como te digo, recordarás aquel candidato por el Partido Justicialista que salió a las calles ya en estos últimos años. Era aquel que vestía ese traje amarillo, que alguna vez, incluso en campaña, se dio el gusto, digo yo, de poner una frase de la época revolucionaria del Mayo francés del 68, empapeló la ciudad de Salta con la frase «la imaginación al poder». Sí, estaba dentro de su campaña, estaba en parte de su campaña, hizo ese tipo de también de intervenciones prácticamente en la ciudad.
Tenía otra visión de la cuestión cultural. Antes incluso años antes ya de su fallecimiento, también había creado otro espacio cultural más con el cual, quería reflotar un tanto aquella idea que había quedado trunca en aquellos años 70. Tal vez, como te digo, lo conociste de esa manera, como el candidato, y ya con otro perfil. Pero fue quien trajo a este grupo, y aquí en Salta se produjo ese debut de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, para que formen parte de nuestra historia salteña también. Por eso recorrer y en esta tarde hablar, acerca de el Indio Solari y también esto que nos relaciona tanto en el campo histórico, sobre todo el musical. Y nos tenemos que despedir, ¿sí? Hasta la próxima semana. Hasta el próximo miércoles, con Gloria Linares en lo que tiene que ver con el streaming y redes. Con Gonzalo Zorrilla en la operación técnica. Hasta el próximo miércoles. A partir de las 20 horas, donde nosotros aquí, entre vos y yo, nos volvemos a encontrar. Sí, un abrazo. Un abrazo desde el corazón y nos despedimos así. Escucha.